Imagina por un momento que sostienes entre tus manos un fragmento de pergamino de 2000 años de antigüedad. El cuero está agrietado, las letras hebreas apenas visibles bajo capas de polvo milenario. Tus dedos tiemblan porque sabes que lo que estás tocando podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre los textos más sagrados de la civilización occidental. Ahora imagina que ese pergamino no es una fantasía, sino una realidad que ocurrió en las áridas colinas de Judea, donde un pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva oscura y escuchó el sonido inconfundible de cerámica rompiéndose. Ese sonido, ese momento fortuito en 1947, cambiaría para siempre nuestra comprensión de la Biblia, del judaísmo antiguo y de los orígenes mismos del cristianismo. Pero este es solo el principio de una historia mucho más profunda, mucho más perturbadora. Porque Tierra Santa, ese pedazo de territorio al borde del Mediterráneo, guarda bajo sus arenas secretos que llevan milenios esperando ser descubiertos. Ciudades completas consumidas por el fuego celestial, objetos sagrados desaparecidos sin rastro, tumbas vacías que desafían toda lógica, murallas que cayeron de formas imposibles. Cada piedra, cada inscripción, cada fragmento de cerámica cuenta una historia que se entrelaza con los relatos que millones de personas han leído durante generaciones. Y la pregunta que resuena en cada excavación, en cada hallazgo, es siempre la misma. ¿Cuánto de lo que creíamos que era mito es en realidad memoria? ¿Cuánto de lo sagrado es tangible? Si alguna vez te has preguntado qué hay de verdad detrás de las historias bíblicas, si alguna vez te has sentado en un servicio religioso y te has cuestionado si esos relatos antiguos tienen algún fundamento histórico real, entonces este viaje es para ti. Porque hoy vamos a descender a las cuevas polvorientas de Qumrán. Vamos a caminar entre las ruinas calcinadas de una ciudad, maldita junto al Mar Muerto. Vamos a seguir el rastro perdido del objeto más sagrado del judaísmo y vamos a enfrentarnos a los enigmas que arqueólogos, teólogos e historiadores llevan décadas intentando resolver. Antes de continuar, si este tipo de misterios históricos te fascinan tanto como a mí, presiona ese botón de suscripción y déjame un comentario contándome cuál de estos enigmas te intriga más. Porque necesito saber si estás tan obsesionado con estos acertijos del pasado como lo estoy yo. Ahora cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Deja que el ruido del mundo moderno se desvanezca. Y prepárate, porque estamos a punto de viajar 2000 años atrás en el tiempo, a un mundo de profetas y reyes, de destrucción divina y supervivencia milagrosa, a un lugar donde lo sagrado y lo terrenal se confunden en las mismas piedras antiguas. Bienvenido a Tierra Santa. Bienvenido a los misterios más profundos jamás enterrados. El año es 1947. La tierra de Palestina todavía respira el polvo de imperios caídos y guerras recientes. En las colinas áridas que bordean el Mar Muerto, donde el sol castiga sin piedad y el viento silba entre formaciones rocosas antiquísimas, un joven pastor beduino de la tribu Tahamiré, llamado Mohammed ed-Dib, busca una cabra perdida. El terreno es hostil, traicionero, lleno de grietas y cuevas naturales excavadas durante milenios por la erosión del viento y el agua. Mohammed, cansado y frustrado, recoge una piedra del suelo y la lanza hacia el interior de una de esas cavidades oscuras, esperando quizás asustar al animal extraviado y hacer que saliera. Pero el sonido que escucha no es el balido de una cabra asustada. Es el inconfundible crujido de cerámica antigua rompiéndose en 1000 pedazos. Ese sonido casual, ese accidente fortuito, acababa de abrir una ventana directa al siglo I de nuestra era. Cuando Mohammed y sus compañeros se atreven finalmente a entrar en la cueva, lo que encuentran son vasijas de barro cilíndricas, selladas cuidadosamente, algunas rotas por su piedra exploratoria. Dentro de esas jarras, envueltos en tejidos de lino que se deshacen al tacto, hay rollos de cuero y papiro cubiertos de escritura hebrea, aramea y griega. Los beduinos no tienen idea de lo que acaban de descubrir, pero intuyen su valor.
Durante los meses siguientes, estos pergaminos cambian de manos en los mercados negros de Belén y Jerusalén, pasando por comerciantes de antigüedades que tampoco comprenden del todo su importancia, hasta que finalmente llegan a manos de eruditos que casi se desmayan al examinarlos. Lo que Mohamed había encontrado eran copias de textos bíblicos que databan del siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, más de 1000 años más antiguos que cualquier manuscrito bíblico conocido hasta ese momento. El impacto fue sísmico. Durante siglos, los textos más antiguos de la Biblia hebrea que poseíamos databan del siglo IX o X después de Cristo. Ahora, de repente, teníamos copias que se habían escrito cuando el segundo templo de Jerusalén todavía estaba en pie, cuando los romanos apenas comenzaban a dominar la región, cuando las palabras de los profetas todavía resonaban frescas en la memoria cultural del pueblo judío. En los años siguientes, 11 cuevas más en la región de Qumrán revelaron sus secretos. Más de 800 manuscritos diferentes fueron recuperados, algunos completos, otros reducidos a fragmentos diminutos del tamaño de una estampilla postal. Entre ellos se encontraba una copia casi completa del libro de Isaías, idéntica en un 95% a las versiones que conocemos hoy, una prueba asombrosa de la fidelidad con la que los escribas judíos habían preservado sus textos sagrados durante más de 2000 años. Pero había algo más, algo que nadie esperaba. Además de copias de libros bíblicos conocidos, las cuevas contenían textos completamente nuevos, manuales de una comunidad religiosa estricta, comentarios apocalípticos sobre el fin de los tiempos, himnos de alabanza jamás leídos antes, reglas monásticas que describían una vida de pureza ritual extrema. La arqueología reveló las ruinas de un asentamiento en Qumrán mismo, con cisternas elaboradas para baños rituales, un scriptorium donde posiblemente se copiaban los textos, comedores comunales y un cementerio con más de 1000 tumbas. La teoría más aceptada sugiere que este lugar era el hogar de los esenios, una secta judía mencionada por historiadores antiguos como Josefo y Plinio el Viejo, conocida por su ascetismo radical y su alejamiento de la corrupta Jerusalén controlada por los sacerdotes del templo. Los manuscritos ofrecen una ventana sin precedentes al mundo del judaísmo del Segundo Templo, el contexto exacto en el que nació el cristianismo. Revelan una religión judía mucho más diversa y compleja de lo que imaginábamos, llena de sectas competidoras, interpretaciones apocalípticas, expectativas mesiánicas intensas y debates teológicos sofisticados. Algunos de los textos hablan de un maestro de justicia que lideró la comunidad, de un sacerdote malvado que lo persiguió, de una guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, que vendría al final de los tiempos. Leyendo estos documentos, nos damos cuenta de que el mundo en el que Jesús de Nazaret predicó estaba saturado de fervor mesiánico, de expectativas de liberación divina, de anhelos de purificación y restauración. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. En ninguno de estos 800 manuscritos aparece una sola mención directa de Jesús o de los primeros cristianos. Los esenios de Qumrán, que vivían a solo 25 kilómetros de Jerusalén durante exactamente el mismo período en que Jesús caminaba por Galilea, no parecen haber tenido conocimiento de su existencia, o al menos no lo consideraron digno de mención en sus escritos. Esto nos recuerda que Jesús, durante su vida, fue solo uno más entre muchos predicadores carismáticos que clamaban en el desierto de Judea, uno más entre los muchos que prometían la llegada inminente del reino de Dios. Cuando los romanos aplastaron la primera revuelta judía en el año 70 después de Cristo, destruyendo Jerusalén y su templo, los habitantes de Qumrán escondieron sus textos más preciados en las cuevas circundantes, sellándolos cuidadosamente en jarras de barro. Nunca volvieron a buscarlos. Probablemente fueron masacrados por las legiones romanas o dispersados para siempre. Sus palabras, sus creencias, sus esperanzas mesiánicas quedaron sepultadas en la oscuridad durante casi 2000 años, hasta que la piedra de un pastor curioso rompió el silencio.
Los manuscritos del Mar Muerto no solo confirmaron la notable precisión de la transmisión bíblica a través de los siglos, sino que también revelaron un judaísmo antiguo, vibrante, diverso y complejo, del que apenas teníamos noticia. Nos mostraron que las raíces del cristianismo se hunden en un suelo mucho más rico y complicado de lo que los relatos simplificados nos habían hecho creer, y nos dejaron con una pregunta imposible de ignorar. Si estos textos sagrados sobrevivieron por accidente, ¿cuántos otros se perdieron para siempre? ¿Qué otras voces del pasado quedaron silenciadas bajo el polvo de la historia, esperando todavía el momento fortuito de su redescubrimiento? Hay historias que están tan arraigadas en nuestra conciencia colectiva que la simple mención de sus nombres evoca imágenes inmediatas de juicio divino y destrucción apocalíptica. Sodoma es una de esas palabras. Durante milenios, el relato bíblico de su aniquilación ha servido como advertencia moral, como parábola de pecado y castigo, como símbolo de la ira de Dios manifestada en fuego y azufre cayendo del cielo. Pero durante generaciones, historiadores y arqueólogos consideraron a Sodoma como pura mitología, una fábula moral sin fundamento histórico alguno. Las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, parecían ser construcciones literarias, metáforas poderosas, pero sin ubicación geográfica real. Y entonces, en los últimos 30 años, las excavaciones sistemáticas alrededor del extremo sur del Mar Muerto comenzaron a revelar algo que nadie esperaba. Evidencia física de una catástrofe urbana masiva y repentina que coincide de manera inquietante con el relato del Génesis. El sitio se llama Tal el-Hammam, un montículo arqueológico gigantesco ubicado en el Valle del Jordán, en la actual Jordania, a unos 14 kilómetros al noreste del Mar Muerto. Cuando el arqueólogo Stephen Collins comenzó las excavaciones sistemáticas en 2005, lo que emergió debajo las capas de tierra fue una ciudad de la Edad del Bronce que había sido próspera, poderosa y extraordinariamente avanzada para su época. Los muros defensivos de Tal el-Hammam eran monumentales, algunos alcanzaban casi 15 metros de altura y más de 5 metros de espesor, construidos con ladrillos de barro y piedra. La ciudad alta, ubicada en la parte superior del Tel, contenía palacios, templos y edificios administrativos elaborados. La ciudad baja, que se extendía a sus pies, albergaba barrios residenciales, talleres artesanales, sistemas de almacenamiento de agua y una red urbana sofisticada. La cronología y ubicación coinciden perfectamente con la descripción bíblica de Sodoma, una ciudad rica y próspera en la llanura del Jordán, visible desde las colinas donde Abraham había acampado, una joya urbana en medio de un paisaje fértil antes de su destrucción. Pero lo verdaderamente asombroso no es la magnitud de la ciudad, sino la evidencia de cómo terminó. Alrededor del año 1650 a.C., en el apogeo de su prosperidad, Tal el-Hammam fue destruida de manera súbita y catastrófica. Las excavaciones revelaron una capa de destrucción de aproximadamente 1,5 metros de espesor que cubre toda la ciudad, llena de ceniza, cerámica fundida, muros colapsados y esqueletos humanos atrapados en posiciones que sugieren muerte instantánea. Más perturbador aún, los investigadores encontraron evidencia de temperaturas extremadamente altas que derritieron parcialmente ladrillos de barro, vitrificaron la superficie de la cerámica y dejaron fragmentos de material fundido que solo podrían haberse formado bajo calor superior a los 1500 grados centígrados. Los muros masivos de fortificación no fueron simplemente derribados, fueron literalmente arrancados de sus cimientos y dispersados hacia el interior de la ciudad, como si una fuerza explosiva masiva hubiera impactado desde el exterior. Los techos de los edificios fueron aplastados hacia abajo, las paredes empujadas hacia adentro. Algo había golpeado esta ciudad con una violencia inimaginable. La explicación más aceptada entre los arqueólogos que estudian el sitio es que Tal el-Hammam fue destruida por una explosión aérea cósmica, un evento similar al que devastó Tunguska en Siberia en 1908.
Cuando un asteroide o cometa de tamaño medio entra en la atmósfera terrestre, pero no llega a impactar la superficie, puede explotar en el aire con una fuerza equivalente a múltiples megatones de TNT. La onda de choque resultante puede arrasar ciudades enteras, generar temperaturas suficientemente altas para fundir arena en vidrio, e incluso invertir las sales del suelo, haciendo que la Tierra quede estéril durante generaciones. El análisis del suelo en Tal el-Hammam reveló precisamente esto: niveles anormalmente altos de sal que habrían hecho imposible la agricultura durante siglos después de la destrucción. La ciudad fue abandonada completamente después del cataclismo y permaneció deshabitada durante aproximadamente 600 años, un vacío poblacional masivo en una de las regiones más fértiles del Levante. Cuando finalmente los humanos regresaron al área, construyeron encima de las ruinas sin entender realmente qué había causado la devastación que yacía bajo sus pies. Ahora regresemos al texto bíblico en Génesis capítulo 19. Lot y su familia huyen de Sodoma mientras Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. La esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. La destrucción es tan completa que Abraham, observando desde las colinas, ve que de la tierra subía humo como el humo de un horno. La llanura entera queda devastada, las ciudades arrasadas, la vegetación consumida. Después del evento, la región se vuelve sinónimo de desolación, un lugar maldito donde nada puede crecer. Las similitudes son escalofriantes. Si aceptamos que Tal el-Hammam es de hecho la Sodoma bíblica, entonces nos enfrentamos a una realización profundamente inquietante. El relato del Génesis no es una fantasía moral inventada por escribas posteriores, sino una memoria cultural traumática de un desastre real que destruyó una ciudad próspera en un instante de furia cósmica. Los antiguos habitantes de la región, sin conocimientos de astronomía o física atmosférica, interpretaron este cataclismo como juicio divino, como castigo celestial enviado por un Dios furioso contra la maldad humana. ¿Y quién puede culparlos por esa interpretación cuando presenciaron literalmente fuego cayendo del cielo y ciudades enteras consumidas en un infierno instantáneo? Pero aquí yace el misterio más profundo. Si Sodoma fue destruida por un evento natural catastrófico, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de lo divino y lo fortuito? ¿Fue pura coincidencia que esta ciudad, descrita en el texto bíblico como moralmente corrupta, fuera aniquilada precisamente cuando los autores bíblicos dicen que lo fue? ¿O los antiguos narradores tomaron un desastre real y lo reinterpretaron teológicamente, construyendo una historia moral alrededor de ruinas que ya existían en su paisaje? Los arqueólogos pueden excavar las cenizas, pueden analizar los fragmentos de cerámica fundida, pueden medir las temperaturas que derritieron los ladrillos, pero no pueden excavar el significado, no pueden medir la intención divina ni pesar la culpa moral de una civilización perdida. Lo que sí sabemos es esto. Hace aproximadamente 3.600 años, una ciudad próspera en el Valle del Jordán dejó de existir en cuestión de segundos. Sus habitantes murieron sin advertencia, sus edificios se convirtieron en escombros, su tierra quedó estéril durante siglos. Y ese evento, ese momento de horror cósmico absoluto, quedó grabado en la memoria cultural de los pueblos de la región con tanta intensidad que todavía resuena en nuestras conciencias milenios después. Sodoma cayó. De eso no hay duda. La pregunta que permanece, la pregunta que quizás nunca podamos responder, es ¿por qué? Si existiera un premio para el objeto perdido más obsesivamente buscado en la historia humana, el Arca de la Alianza lo ganaría sin competencia alguna. Durante casi 3.000 años, este cofre sagrado descrito en el libro del Éxodo ha capturado la imaginación de creyentes, aventureros, arqueólogos, cazadores de tesoros, místicos y conspiranoicos por igual. Las descripciones bíblicas son precisas y detalladas. Un cofre rectangular de madera de acacia, cubierto completamente en oro puro, de aproximadamente 115 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y alto, coronado con 2 querubines de oro macizo, cuyas alas se extendían hacia arriba formando el propiciatorio,
el lugar donde, según la tradición judía, la presencia misma de Dios descendía para habitar entre su pueblo. Dentro del arca, según el relato, se guardaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí, una vasija con maná del desierto y la vara de Aarón que milagrosamente floreció. Este no era simplemente un objeto ritual más, era el punto focal absoluto de la religiosidad israelita, el símbolo tangible del pacto entre Yahvé y su pueblo elegido, tan sagrado y poderoso que tocarlo sin autorización resultaba en muerte instantánea. La última mención histórica confiable del arca aparece durante el reinado del rey Josías de Judá, alrededor del año 622 a.C., cuando el rey ordena que sea devuelta al templo de Salomón. Después de eso, silencio absoluto. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y el primer templo en el año 586 a.C., quemando la ciudad hasta los cimientos y llevando cautivo al pueblo judío, no hay mención alguna del arca entre los tesoros del templo que Nabucodonosor confiscó y llevó a Babilonia. El profeta Jeremías, testigo presencial de la destrucción, no menciona su destino. Los registros, babilónicos, meticulosamente detallados en catalogar el botín de guerra, no la listan. Cuando los judíos regresaron del exilio 70 años después y construyeron el segundo templo, el lugar santísimo donde el arca había residido, permaneció completamente vacío. Durante los siguientes 500 años, hasta que los romanos destruyeron ese segundo templo en el año 70 después de Cristo, el recinto más sagrado del judaísmo no contenía nada excepto una piedra sobre la que, según la tradición, el arca había descansado alguna vez. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Las teorías sobre su paradero son tan numerosas como imaginativas. La tradición etíope, mantenida por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, afirma que el arca fue llevada a Aksum por Menelik I, hijo supuesto del rey Salomón y la reina de Saba, alrededor del año 900 a.C. Según esta narrativa, el arca reside actualmente en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, custodiada por un solo monje guardián que nunca puede abandonar el recinto y que es el único ser humano con permiso para verla. Naturalmente, ninguna verificación externa ha sido permitida jamás, y los escépticos señalan que la cronología no coincide con los registros bíblicos que ubican el arca en Jerusalén siglos después de la fecha propuesta para su supuesto traslado a Etiopía. Otra teoría popular, alimentada por interpretaciones del segundo libro de Macabeos, sugiere que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva del monte Nebo, en la actual Jordania, justo antes de la invasión babilónica. El texto apócrifo afirma que Jeremías selló la entrada y que el lugar quedará desconocido hasta que Dios reúna de nuevo a su pueblo y le sea propicio. Numerosas expediciones han buscado en el monte Nebo sin encontrar nada concluyente. Otras especulaciones son aún más elaboradas y menos verificables. Algunos teóricos proponen que el arca fue escondida en túneles secretos bajo el monte del templo en Jerusalén, en cámaras selladas que permanecen inaccesibles debido a las extremadamente sensibles tensiones políticas y religiosas que rodean ese sitio. Los caballeros templarios, según ciertas teorías conspirativas, supuestamente descubrieron el arca durante las cruzadas mientras excavaban bajo el templo de Salomón y la llevaron a Europa, donde habría terminado en algún lugar de Francia o Escocia. No existe evidencia histórica seria que respalde esta afirmación, pero la idea ha demostrado ser irresistible para la cultura popular. Aún más fantástico, algunos han propuesto que el arca fue llevada a América precolombina, o que fue destruida deliberadamente por sacerdotes judíos para evitar su profanación, o incluso que nunca existió en absoluto y era simplemente una construcción literaria simbólica de escritores posteriores. Lo que hace que el misterio del arca sea particularmente frustrante para los historiadores es la completa ausencia de evidencia arqueológica directa. Nunca se ha encontrado una sola inscripción contemporánea que la mencione, ninguna representación visual antigua que la muestre, ningún fragmento físico que pueda ser identificado como parte de ella. Sin embargo, hay algo profundamente revelador en la persistencia misma de esta búsqueda.
El Arca de la Alianza representa algo más que un objeto perdido. Simboliza la conexión tangible entre lo humano y lo divino, la prueba física de que lo sagrado una vez habitó entre nosotros de forma material y verificable. Su desaparición crea un vacío que el creyente anhela llenar, una ausencia que duele precisamente porque representa la posibilidad de certeza absoluta en un mundo de fe ambigua. Si pudiéramos encontrar el arca, si pudiéramos tocarla, medirla, verificar su existencia, entonces toda la narrativa bíblica recibiría una validación histórica que trasciende la fe ciega. Por eso seguimos buscando. Por eso cada nueva teoría, cada supuesta pista, genera titulares y expediciones. No estamos buscando solo un cofre de madera y oro. Estamos buscando prueba de que lo imposible es posible, de que lo divino no es solo metáfora, sino realidad tangible. Y mientras el arca permanezca perdida, esa búsqueda continuará, generación tras generación, hasta que alguien finalmente la encuentre o hasta que finalmente aceptemos que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, que algunas preguntas son más valiosas que cualquier respuesta que podríamos descubrir. Por ahora, el Arca de la Alianza permanece donde ha estado durante más de 2600 años, en algún lugar entre la historia y la leyenda, entre la memoria y el mito, esperando pacientemente el momento de su redescubrimiento o resignada a permanecer para siempre como el símbolo último de lo que hemos perdido en nuestro camino desde lo antiguo hacia lo moderno. Hay lugares en la Tierra donde la historia se acumula en capas tan densas que excavar un solo metro hacia abajo es atravesar milenios de civilización, fe, guerra y memoria. La explanada del templo en Jerusalén, conocida por los musulmanes como el Haram al-Sharif, es precisamente uno de esos lugares. Esta plataforma artificial de aproximadamente 145.000 metros cuadrados, dominada hoy por la cúpula de la roca con su resplandeciente domo dorado y la mezquita de Al-Aqsa, se encuentra en el epicentro de 3 religiones monoteístas y de uno de los conflictos políticos más intratables del mundo moderno. Pero bajo los pisos de mármol y los patios de oración, bajo las cisternas medievales y las estructuras omeyas, yacen posiblemente los restos del edificio más significativo jamás mencionado en la Biblia hebrea. El Templo de Salomón, la Casa de Dios, el lugar donde el rey más sabio de Israel supuestamente construyó una morada terrestre para Yahvé hace aproximadamente 3000 años. El problema, el misterio frustrante que atormenta a arqueólogos e historiadores, es que prácticamente no podemos excavarlo, y lo poco que hemos podido estudiar genera más preguntas que respuestas. Según el relato en el primer libro de Reyes, el rey Salomón, hijo de David, emprendió la construcción del templo alrededor del año 960 a.C., el 4º año de su reinado. El proyecto fue monumental, requiriendo 7 años de trabajo continuo, decenas de miles de obreros y cantidades obscenas de materiales preciosos. Las descripciones bíblicas son extraordinariamente detalladas. El edificio principal medía aproximadamente 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto, construido con bloques de piedra tallada y revestido completamente en oro puro por dentro. El lugar santísimo, un cubo perfecto de 9 metros en cada dimensión, estaba completamente recubierto en oro y contenía el Arca de la Alianza custodiada por 2 enormes querubines tallados en madera de olivo y cubiertos también en oro. Las paredes estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores, todo recubierto en oro. El piso era de madera de ciprés. Frente al templo se erigían 2 columnas masivas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, cada una de aproximadamente 8 metros de altura. El complejo incluía también patios exteriores, un altar de bronce para sacrificios, una enorme pila de bronce llamada el Mar, sostenida por 12 bueyes de bronce, y numerosos utensilios rituales elaborados. Este templo, según la narrativa bíblica, funcionó como el centro absoluto de la adoración yahvista durante casi 400 años, hasta que Nabucodonosor II de Babilonia lo destruyó completamente en 586 a.C., quemándolo hasta los cimientos, derribando sus muros y llevándose todos los objetos de valor que no fueron fundidos en el incendio.
Los judíos exiliados regresaron 70 años después y construyeron un segundo templo en el mismo sitio, que fue masivamente ampliado y embellecido por Herodes el Grande, comenzando en el año 20 a.C., transformándolo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Este segundo templo herodiano, que Jesús conoció y en el que predicó, fue a su vez completamente destruido por las legiones romanas de Tito en el año 70 después de Cristo. Hoy, todo lo que queda visible del templo herodiano es el muro occidental, conocido popularmente como el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo moderno. Pero del templo original de Salomón, del primer templo, no queda absolutamente nada visible sobre la superficie. O al menos, eso es lo que pensábamos. Las excavaciones arqueológicas alrededor de la explanada del templo han sido extremadamente limitadas debido a las sensibilidades religiosas y políticas masivas que rodean el sitio. La explanada está administrada por el Waqf Islámico Jordano, y cualquier excavación dentro de sus límites es vista por muchos musulmanes como una provocación inaceptable. Sin embargo, las excavaciones permitidas en las áreas adyacentes han revelado hallazgos fascinantes. En la década de 1960, el arqueólogo Benjamin Mazar excavó al sur y oeste del muro, descubriendo estructuras masivas de la época del Segundo Templo, incluidas escalinatas monumentales, puertas y fragmentos de la arquitectura herodiana. Más significativamente, en capas más profundas, se encontraron restos que datan del período del Primer Templo, el tiempo de Salomón. Fragmentos de cerámica, sellos oficiales con inscripciones hebreas antiguas y, lo más impresionante, secciones de muros construidos con la técnica distintiva de la Edad del Hierro que coincide cronológicamente con el reinado de Salomón. En 2007, arqueólogos que trabajaban en el Ofel, la zona entre la ciudad de David y el monte del templo, descubrieron un edificio monumental del siglo X a.C., exactamente la época de Salomón, con un sistema de fortificación sofisticado que sugiere la presencia de una autoridad centralizada poderosa capaz de emprender proyectos de construcción masivos. Pero aquí está el problema que divide a los académicos. ¿Cuánto de la narrativa bíblica sobre Salomón es historia verificable y cuánto es embellecimiento legendario posterior? Los arqueólogos maximalistas, aquellos que tienden a confiar en la historicidad básica de los relatos bíblicos, argumentan que la evidencia de construcción monumental en Jerusalén durante el siglo X a.C. confirma la existencia de un reino unido próspero bajo David y Salomón capaz de construir el templo descrito. Los minimalistas, escépticos de la narrativa bíblica, argumentan que Jerusalén en esa época era apenas una aldea pequeña, que David y Salomón son figuras más legendarias que históricas y que el templo, tal como lo describe la Biblia, es una proyección retrospectiva idealizada de lo que escritores posteriores imaginaron que debió haber sido. El debate es intenso, a veces amargo, y probablemente nunca se resolverá completamente sin acceso total al sitio mismo del templo, algo que las realidades políticas actuales hacen virtualmente imposible. Lo que complica todo aún más es que literalmente cada piedra, cada artefacto, cada interpretación arqueológica en este sitio está cargada de implicaciones políticas y religiosas explosivas en el conflicto israelí-palestino contemporáneo. Sin embargo, lo que no podemos negar es esto: hubo un templo en Jerusalén. De hecho, hubo dos. El segundo templo herodiano está ampliamente documentado por fuentes romanas, judías y arqueológicas. Josefo lo describe en detalle exquisito. Los romanos celebraron su destrucción en el Arco de Tito en Roma, donde aún hoy podemos ver tallados en piedra a soldados romanos llevando la menorá del templo como botín de guerra. Ese templo existió, y fue precedido por otro más antiguo en el mismo sitio. La pregunta real no es si hubo un primer templo, sino cuán grandioso era realmente, quién lo construyó exactamente, y cuánta de su descripción bíblica refleja realidad histórica versus idealización teológica. Y mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta definitiva, mientras los cimientos del templo de Salomón permanezcan inaccesibles bajo capas de historia y sensibilidad religiosa,
el edificio más famoso jamás construido en nombre de Dios, permanecerá atrapado en algún lugar entre la memoria y el mito, entre la piedra y la fe, entre lo que sabemos que existió y lo que anhelamos creer que fue. Las piedras están allí, bajo nuestros pies, guardando sus secretos. Solo necesitamos el momento imposible en que la historia, la política y la fe se alineen lo suficiente como para permitirnos finalmente mirar. Si le preguntas a cualquier habitante de Jerusalén dónde está enterrado el rey David, te señalarán sin dudar hacia el monte Sión, a un edificio de piedra de 2 pisos en el barrio judío de la Ciudad Vieja, justo al sur de la Puerta de Sión. Allí, en una habitación sobria y austera del piso superior, se encuentra un cenotafio cubierto con una tela de terciopelo bordada con inscripciones hebreas, marcando supuestamente el lugar de descanso del rey más emblemático de Israel, el pastor guerrero que mató a Goliat, que unificó las 12 tribus, que conquistó Jerusalén y estableció la dinastía que gobernaría Judá durante más de 4 siglos. El sitio es venerado. Judíos devotos peregrinan allí para orar. El gobierno israelí lo protege como patrimonio nacional. Pero hay un problema profundamente incómodo que arqueólogos e historiadores conocen bien. Casi con total certeza, el rey David no está enterrado allí. De hecho, no tenemos absolutamente ninguna idea de dónde está realmente su tumba, o si alguna vez existió como algo más que una leyenda construida sobre retazos de memoria histórica distorsionada. Según el primer libro de Reyes, David murió anciano y lleno de días, después de reinar 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. El texto afirma simplemente que fue sepultado en la ciudad de David, refiriéndose al enclave original que conquistó de los jebuseos y que formaba el núcleo de su capital. Esta ciudad de David no es el monte Sión actual, sino la cresta estrecha al sur del monte del Templo, un área que ha sido extensamente excavada desde el siglo XIX. Las excavaciones han revelado una ciudad fortificada de la Edad del Hierro exactamente donde el texto bíblico sitúa la capital de David, con muros masivos, un sistema de agua sofisticado, palacios y abundante evidencia de ocupación durante el período correcto. Esto confirma que hubo definitivamente una Jerusalén próspera en el tiempo atribuido a David. Pero de una tumba real, de una sepultura monumental digna del rey más grande de Israel, no se ha encontrado rastro alguno. Ninguna cámara funeraria elaborada, ninguna inscripción que identifique el entierro, ningún tesoro funerario, nada. La tradición que ubica la tumba de David en el monte Sión actual no aparece en fuentes escritas hasta el período bizantino, casi 1000 años después de la muerte supuesta de David. Durante la Edad Media, el sitio se convirtió en un importante lugar de peregrinación tanto para judíos como para cristianos y musulmanes, todos reclamando alguna conexión con el rey profeta. Los cruzados construyeron una iglesia allí. Más tarde fue convertida en mezquita. En el siglo XVI, los judíos sefardíes establecieron una sinagoga y el cenotafio actual. Pero toda esta veneración está basada en tradición, no en evidencia arqueológica o textual temprana. Los historiadores sospechan que la tradición de esta ubicación fue una invención medieval conveniente, posiblemente creada porque el sitio auténtico de la ciudad de David había sido olvidado o era inaccesible. O quizás más cínicamente, porque establecer sitios sagrados en Jerusalén era un negocio lucrativo que atraía peregrinos y su dinero. Sea cual sea la razón, generaciones de creyentes han orado ante una tumba que casi con certeza no contiene los restos de la persona que piensan que venera. Esto nos lleva a una pregunta más fundamental y perturbadora. ¿Existió siquiera el rey David tal como lo describe la Biblia? Durante décadas, los arqueólogos minimalistas argumentaron que David era una figura puramente legendaria, una construcción literaria posterior sin base histórica real. Señalaban la ausencia completa de menciones de David en registros egipcios, asirios o de cualquier otra civilización contemporánea.
Argumentaban que la Jerusalén del siglo X a.C. era demasiado pequeña y pobre para ser capital de un imperio unificado, que las grandes hazañas atribuidas a David eran retroproyecciones de escritores muy posteriores que idealizaban un pasado mítico. Y entonces, en 1993, una inscripción cambió todo. Los arqueólogos excavando en Tel Dan, en el norte de Israel, descubrieron un fragmento de estela de basalto negro que databa del siglo IX a.C., apenas 100 años después del reinado supuesto de David. La inscripción, en arameo antiguo, fue erigida por un rey arameo celebrando una victoria militar sobre sus enemigos, y allí, claramente tallado en la piedra, aparece la frase «Casa de David» en referencia al reino de Judá. Esta fue la primera evidencia arqueológica extrabíblica de la existencia de David como figura histórica. Confirma que un siglo después de su supuesta muerte, los reinos vecinos conocían a Judá como la Casa de David, sugiriendo que David había sido una figura histórica lo suficientemente significativa como para que su nombre se convirtiera en sinónimo de la dinastía que fundó. Desde entonces, los eruditos más escépticos han tenido que recalibrar sus posiciones. El consenso académico actual es que probablemente existió un caudillo militar llamado David que unificó algún tipo de entidad política en las tierras altas de Judá alrededor del año 1000 a.C. Pero este David histórico era probablemente muy diferente del gigante moral y militar descrito en los textos bíblicos. Era probablemente el líder de un reino pequeño, quizás no mucho más que una confederación tribal con una capital modesta, cuyos logros fueron dramáticamente amplificados y embellecidos por escritores posteriores que lo convirtieron en el prototipo del rey ideal, el ungido de Dios, el antepasado del Mesías prometido. Así que aquí estamos, atrapados entre la evidencia y la devoción, entre lo que podemos verificar y lo que queremos creer. La estela de Tel Dan nos dice que David existió, que fue lo suficientemente importante como para fundar una dinastía que perduró siglos. Pero no nos dice dónde está enterrado, no nos confirma las historias de Goliat o la traición de Absalón o el amor de Betsabé. Las excavaciones en la ciudad de David revelan una Jerusalén de la Edad del Hierro exactamente donde debería estar, con evidencia de construcción real y ocupación durante el período correcto. Pero ninguna tumba real ha emergido de entre las piedras antiguas. Y mientras tanto, miles de personas continúan peregrinando al monte Sión, tocando con reverencia un cenotafio que marca una tumba que probablemente nunca contuvo al rey que piensan que honran. ¿Es esto engaño? ¿Es fe? ¿O es simplemente la manera humana de conectarnos con el pasado, creando espacios sagrados donde podemos tocar la historia, incluso cuando sabemos que la conexión es más simbólica que literal? El verdadero David, si es que podemos conocerlo alguna vez, probablemente yace en algún lugar bajo las colinas de Jerusalén, en una tumba sin marcar que fue olvidada hace milenios. O quizás, como algunos especulan, su tumba fue deliberadamente destruida o saqueada hace tanto tiempo que cualquier esperanza de encontrarla es pura fantasía. Lo que sí sabemos es esto: la memoria de David sobrevivió cuando su tumba no lo hizo. Y al final, quizás eso es lo que realmente importa, que lo que preservamos en piedra es menos importante que lo que preservamos en historia y en corazón. Hay pocos relatos bíblicos tan visualmente dramáticos, tan imposiblemente cinematográficos como la conquista de Jericó descrita en el libro de Josué. Las imágenes están grabadas en nuestra memoria cultural colectiva. El pueblo de Israel, recién salido de 40 años vagando por el desierto, se enfrenta a su primer obstáculo en la tierra prometida, una ciudad fortificada con murallas masivas e impenetrables. Siguiendo las instrucciones divinas, los israelitas marchan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, llevando el arca de la alianza con 7 sacerdotes tocando cuernos de carnero. En el 7º día dan 7 vueltas a la ciudad. En la 7ª vuelta, los sacerdotes tocan un toque prolongado. El pueblo grita con todas sus fuerzas y las murallas de Jericó simplemente se derrumban. Los israelitas entran,
masacran a toda la población excepto a Rahab, la prostituta que los había ayudado, y queman la ciudad hasta los cimientos. Es un relato de guerra santa, de milagro militar, de intervención divina directa en los asuntos humanos. Y durante generaciones fue tratado por arqueólogos e historiadores como pura ficción teológica, un mito de origen nacional sin ningún fundamento histórico. Hasta que empezaron a excavar Jericó misma, y lo que encontraron fue, en el mejor de los casos, profundamente desconcertante. Jericó, conocida en árabe como Tel es Sultan, es uno de los asentamientos humanos continuos más antiguos del planeta. Las excavaciones han revelado evidencia de ocupación que se remonta a casi 10.000 años antes de Cristo, haciendo de esta ciudad uno de los lugares habitados más antiguos de la historia humana. Durante milenios, generación tras generación, construyó sobre las ruinas de sus predecesores, creando el Tel característico, ese montículo artificial formado por capas de civilización colapsada. Cuando los arqueólogos británicos comenzaron excavaciones sistemáticas en la década de 1930, seguidos por equipos británicos e israelíes en las décadas siguientes, descubrieron algo absolutamente asombroso. Encontraron no una, sino múltiples series de murallas que habían sido destruidas violentamente a lo largo de la historia de la ciudad. Pero la capa que captó la atención, la que parecía coincidir cronológicamente con la época tradicional del Éxodo y la conquista israelita, mostraba evidencia de destrucción catastrófica y repentina. La arqueóloga británica Kathleen Kenyon, que excavó Jericó extensamente en los años 50, identificó una capa de destrucción masiva de la Edad del Bronce tardía. Las murallas de esta ciudad habían sido construidas con técnicas sofisticadas, un muro de contención de piedra en la base, sobre el cual se elevaba una muralla de ladrillos de barro de aproximadamente 3 a 4 metros de espesor. Más arriba en la pendiente había otra muralla de ladrillos de similar grosor. El sistema de fortificación completo habría hecho de Jericó prácticamente inexpugnable para cualquier ejército de la época armado con tecnología convencional. Pero estas murallas no cayeron por asedio convencional. Los muros habían colapsado hacia afuera, cayendo pendiente abajo, creando literalmente una rampa de escombros sobre la cual los atacantes podrían haber caminado directamente hacia la ciudad. Esto es extremadamente inusual en arqueología del asedio. Normalmente las murallas conquistadas por fuerza colapsan hacia adentro por el impacto de arietes o minas de asedio. Aquí, colapsaron hacia afuera como si hubieran sido empujadas desde dentro o como si los cimientos mismos hubieran sido socavados. Más intrigante aún, la capa de destrucción contenía evidencia masiva de fuego. Ceniza y escombros quemados cubrían el sitio. Los arqueólogos encontraron grandes cantidades de grano carbonizado almacenado en jarras dentro de las casas destruidas. Esto es significativo porque las ciudades conquistadas por asedio prolongado normalmente no tienen grano almacenado. Los defensores lo habrían consumido durante el asedio. El hecho de que hubiera abundante grano sugiere que la ciudad cayó rápidamente, antes de que los suministros se agotaran, exactamente como describe el relato bíblico que insiste en que Jericó cayó después de solo 7 días de asedio ritual. El grano también fue dejado sin saquear. Los conquistadores no lo tomaron como botín, consistente con el mandato bíblico de que todo en Jericó estaba consagrado a la destrucción para Yahvé y no debía ser saqueado. Todo esto pareció confirmar dramáticamente el relato bíblico. Había murallas. Las murallas cayeron hacia afuera. La ciudad fue quemada. Había grano abundante. Todo encajaba. Pero entonces llegó el problema de la datación. Cuando Kathleen Kenyon y arqueólogos posteriores fecharon cuidadosamente la capa de destrucción usando cerámica y análisis estratigráfico, llegaron a una conclusión problemática. Las murallas de Jericó habían caído alrededor del año 1550 a.C., y el sitio permaneció esencialmente deshabitado durante varios siglos después.
El problema es que la cronología tradicional ubica el éxodo y la conquista israelita alrededor del año 1200 a.C., basándose en menciones egipcias de Israel y en la cronología de los reyes de Israel. Hay una discrepancia de más de 300 años. Si los israelitas llegaron a Jericó en 1200 a.C., habrían encontrado solo ruinas abandonadas, no una ciudad fortificada próspera. Esto generó décadas de debate acalorado. Algunos arqueólogos, particularmente aquellos con inclinaciones más conservadoras religiosas, han argumentado que la cronología tradicional del Éxodo está equivocada y debería ser fechada más temprano, alrededor de 1450 a.C., lo que la acercaría más a la destrucción de Jericó. Esta cronología temprana del Éxodo permitiría que el relato bíblico y la evidencia arqueológica se alineen. Otros académicos rechazan esto completamente, argumentando que estamos buscando correlaciones donde no las hay, que la destrucción de Jericó en 1550 a.C. no tiene nada que ver con ninguna conquista israelita, y que probablemente fue causada por terremotos, algo extremadamente común en el Valle del Jordán, que se encuentra sobre una falla geológica activa. De hecho, los terremotos podrían explicar perfectamente por qué las murallas colapsaron hacia afuera, empujadas por movimiento sísmico, en lugar de por trompetas milagrosas o gritos de guerra. El debate continúa sin resolución clara. Lo que no podemos negar es que algo dramático y violento ocurrió en Jericó en la Edad del Bronce tardía. Las murallas cayeron, la ciudad ardió, fue abandonada. Pero si esto tiene alguna conexión con el relato bíblico de Josué, depende enteramente de qué cronología aceptes, qué nivel de correspondencia exacta requieras entre texto y evidencia, y cuánto estés dispuesto a ajustar fechas para hacer que encajen. Las piedras están allí, las cenizas están allí, los muros caídos están allí, pero los significados que extraemos de estas ruinas, las historias que construimos alrededor de ellas, esas siguen siendo tan disputadas hoy como lo fueron hace generaciones. Jericó guarda sus secretos celosamente, revelando lo suficiente para mantenernos fascinados, pero nunca lo suficiente para darnos certeza absoluta. Y quizás, al final, eso es exactamente como debe ser. Por casi 2000 años, Poncio Pilato existió en esa zona liminal incómoda entre la historia verificable y la narrativa teológica. Para los cristianos, era el prefecto romano que se lavó las manos y permitió la crucifixión de Jesús, el protagonista involuntario del momento más significativo en la historia del cristianismo. Para los historiadores escépticos, era una figura bíblica cuya existencia histórica, aunque mencionada también por el historiador judío Josefo y brevemente por el historiador romano Tácito, carecía de confirmación arqueológica directa. No había monedas con su nombre, no había inscripciones oficiales, nada tangible que probara que este gobernador romano realmente había existido y servido en Judea durante el reinado de Tiberio. Y entonces, en junio de 1961, arqueólogos italianos excavando un antiguo teatro romano en Cesarea Marítima, en la costa mediterránea de Israel, encontraron una piedra de caliza que cambiaría todo. Era un bloque reutilizado en las gradas del teatro, colocado allí boca abajo en algún momento de la antigüedad. Cuando lo voltearon y limpiaron la superficie, las letras latinas talladas hace 2000 años emergieron con claridad sorprendente. La inscripción estaba parcialmente dañada, pero las palabras críticas eran perfectamente legibles. Pontius Pilatus, praefectus Iudaeae. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Era una dedicatoria de algún tipo, probablemente de un edificio o monumento que Pilato había construido en honor del emperador Tiberio. El contexto arqueológico y el estilo de las letras confirmaban que la inscripción databa del período correcto, entre los años 26 y 36 después de Cristo, exactamente cuando los Evangelios y Josefo sitúan a Pilato como gobernador de Judea. Por primera vez en la historia, teníamos evidencia física contemporánea incontrovertible de la existencia de Poncio Pilato. No era una leyenda cristiana, no era una invención,
evangélica. Era un funcionario romano real que había gobernado realmente esta provincia problemática en el borde del imperio durante el reinado de Tiberio. La piedra de Pilato, como se la conoció, se convirtió instantáneamente en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes relacionados con el Nuevo Testamento, ahora exhibida con orgullo en el Museo de Israel en Jerusalén. Pero la inscripción también reveló algo fascinante sobre la comprensión histórica de los evangelios. Durante siglos, los evangelios habían llamado a Pilato gobernador usando el término griego genérico hegemón. Los historiadores asumían que su título oficial romano habría sido procurador, el término que Tácito usa para él. Pero la inscripción de Cesarea demostró que su título correcto era praefectus, prefecto, un cargo militar con autoridad administrativa que precedió al rango posterior de procurador en la estructura administrativa romana. Este detalle técnico aparentemente trivial es en realidad significativo porque muestra que los escritores de los evangelios, escribiendo décadas después de los eventos que describen, no siempre tenían los detalles administrativos romanos exactamente correctos, aunque el hombre y su rol eran indiscutiblemente históricos. Nos recuerda que los evangelios son documentos teológicos que contienen historia, pero no son tratados históricos modernos preocupados por precisión burocrática técnica. Están más interesados en el significado que en los títulos correctos de funcionarios romanos menores. Lo que hace que Pilato sea particularmente fascinante como figura histórica es que tenemos descripciones de él tanto en fuentes cristianas como judías, y las caracterizaciones son dramáticamente diferentes. Los evangelios lo presentan de manera relativamente simpática, como un funcionario pragmático atrapado en una situación política imposible, que reconoce la inocencia de Jesús pero cede a la presión de las multitudes judías y del liderazgo del templo. El Pilato evangélico se lava las manos declarando: «Soy inocente de la sangre de este justo», transfiriendo la culpabilidad a los judíos que gritan: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Esta caracterización, que ha alimentado siglos de antisemitismo cristiano, presenta a Pilato como casi víctima de las circunstancias, pero las fuentes judías contemporáneas cuentan una historia muy diferente. Josefo describe a Pilato como brutal, insensible y deliberadamente provocador hacia las sensibilidades religiosas judías. Relata cómo Pilato introdujo estandartes militares romanos con imágenes del emperador en Jerusalén de noche, una violación flagrante de la prohibición judía de imágenes grabadas en la ciudad santa. Cuando los judíos protestaron masivamente, Pilato los rodeó con soldados y amenazó con masacrarlos, cediendo solo cuando los manifestantes demostraron estar dispuestos a morir antes que permitir la profanación. Filón de Alejandría, el filósofo judío contemporáneo, caracteriza a Pilato como naturalmente inflexible, una mezcla de obstinación y crueldad, acusándolo de sobornos, insultos, robos, asaltos, comportamiento abusivo, ejecuciones frecuentes sin juicio y crueldad salvaje y limitada. Según Filón, cuando los judíos protestaron contra los escudos dorados que Pilato había colgado en el antiguo palacio de Herodes en Jerusalén, Pilato se negó a quitarlos hasta que el emperador Tiberio personalmente ordenó su remoción. Eventualmente, Pilato fue llamado de vuelta a Roma y removido de su cargo después de una masacre particularmente brutal de samaritanos en el monte Gerizim alrededor del año 36 después de Cristo. Desaparece de los registros históricos después de esto. Algunas tradiciones cristianas posteriores afirman que se suicidó, otras que se convirtió al cristianismo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Pilato histórico real era probablemente mucho más cercano al tirano brutal descrito por Josefo y Filón que al funcionario conflictuado y casi simpático de los evangelios. Los evangelios fueron escritos décadas después de la crucifixión, en un momento en que el cristianismo estaba intentando desesperadamente distinguirse del judaísmo y ganarse tolerancia en el Imperio Romano. Tenía sentido político minimizar la culpabilidad romana en la ejecución de Jesús y maximizar la culpabilidad judía. La realidad histórica es casi con certeza más simple y más brutal.
Jesús fue ejecutado por las autoridades romanas usando el método romano de crucifixión, probablemente por sospecha de sedición o porque Pilato consideró que era más fácil ejecutar a un predicador problemático que arriesgarse a disturbios durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos volátiles. La piedra de Pilato no nos dice nada sobre Jesús. No menciona ninguna crucifixión. No confirma ni refuta ningún elemento de la narrativa evangélica excepto el más básico: que Poncio Pilato existió, que sirvió como prefecto de Judea durante el período correcto y que era un funcionario romano lo suficientemente importante como para erigir monumentos públicos en honor del emperador. Pero ese simple hecho de su existencia es enormemente significativo. Nos dice que el escenario histórico de los evangelios es auténtico, que las figuras de autoridad mencionadas no son invenciones literarias, sino personas reales que ejercieron poder real sobre vidas reales, que la crucifixión de Jesús, si ocurrió, ocurrió en un mundo histórico verificable, no en un reino mítico atemporal. Y, quizás más importante, nos recuerda que la historia nunca es simple, que las mismas personas pueden ser vistas de maneras radicalmente diferentes dependiendo de quién esté contando la historia y por qué. Para los cristianos, Pilato es el hombre que mató a Dios, pero que quizás no quería hacerlo. Para los judíos del siglo I era un tirano cruel que gobernaba con violencia y desprecio. Ambas caracterizaciones podrían ser ciertas simultáneamente, porque los humanos somos complejos, contradictorios, capaces de crueldad y de duda, de violencia y de vacilación. La piedra permanece simple y elocuente en su mensaje básico: Pontius Pilatus estuvo aquí. Y en ese aquí se encuentra toda la complejidad, toda la tragedia, toda la humanidad del momento más significativo en la historia religiosa occidental. Si pudieras viajar en el tiempo a Jerusalén en la mañana del día 14 del mes de Nisán, alrededor del año 30 después de Cristo, y preguntaras dónde están crucificando criminales ese día, probablemente te señalarían hacia las afueras de las murallas de la ciudad, a un lugar de ejecución que los locales llamaban Gólgota en arameo o Cranion en griego, ambos términos que significan el lugar del cráneo. Era un sitio de muerte pública, probablemente usado regularmente por las autoridades romanas para ejecutar mediante crucifixión a criminales, insurrectos y esclavos fugitivos. La crucifixión era el método de ejecución más humillante y doloroso que Roma había desarrollado, reservado específicamente para las clases bajas y para aquellos acusados de crímenes contra el Estado. No se crucificaba a ciudadanos romanos, era demasiado degradante, pero para provinciales problemáticos en territorios ocupados, particularmente aquellos sospechosos de sedición, la crucifixión era el mensaje perfecto de Roma. Este es el destino de quienes desafían nuestro poder. Allí, en ese lugar de cráneos, en algún momento alrededor de la Pascua judía del año 30, o quizás 33 después de Cristo, un predicador galileo llamado Jesús de Nazaret fue clavado a una viga de madera y dejado morir lentamente por asfixia, exposición y shock traumático. Eso es historia. Pero ¿dónde exactamente ocurrió esto? ¿Dónde se encontraba el Gólgota real? Esa es una pregunta que ha obsesionado a peregrinos, arqueólogos y teólogos durante 2000 años. La tradición cristiana más antigua y más ampliamente aceptada identifica el sitio de la crucifixión dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. Esta gigantesca estructura que alberga múltiples capillas y es compartida incómodamente por 6 denominaciones cristianas diferentes, incluye 2 lugares sagrados críticos: el Gólgota mismo, ahora encerrado dentro de la iglesia y marcado por un altar elevado, y a poca distancia, la tumba de Cristo, un edículo ornamentado que supuestamente contiene la cámara funeraria excavada en roca donde el cuerpo de Jesús fue depositado después de la crucifixión. La tradición que identifica este sitio se remonta al menos al siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Constantino, recién convertido al cristianismo, envió a su madre Helena a Tierra Santa para identificar los sitios sagrados de la vida de Jesús. Según la tradición,
Helena experimentó visiones divinas que la guiaron a este lugar específico. Constantino ordenó que se demoliera el templo pagano romano que ocupaba el sitio y que se construyera una magnífica basílica cristiana sobre los restos del Gólgota y la tumba. Esa iglesia original ha sido destruida y reconstruida múltiples veces a través de los siglos, por incendios, terremotos y destrucción deliberada, pero el sitio ha permanecido continuamente venerado como el lugar auténtico de la crucifixión y resurrección. Pero, ¿es realmente el lugar correcto? Los evangelios proporcionan algunos detalles geográficos críticos. Afirman que el Gólgota estaba cerca de la ciudad, pero fuera de las murallas, ya que la ley judía prohibía ejecuciones y entierros dentro de la ciudad sagrada. Juan menciona específicamente que había un jardín cerca del sitio de crucifixión, y que la tumba de José de Arimatea, donde Jesús fue enterrado, estaba en ese jardín. El problema es que la iglesia del Santo Sepulcro hoy está ubicada bien dentro de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Para los escépticos, esto parecía desacreditar completamente la tradición. ¿Cómo podría el sitio de ejecución haber estado dentro de la ciudad si la Biblia claramente dice que estaba fuera de las murallas? La respuesta resulta estar en arqueología. Las excavaciones del siglo XX demostraron concluyentemente que las murallas de Jerusalén que vemos hoy, construidas por el sultán otomano Suleimán el Magnífico en el siglo XVI, siguen un trazado diferente a las murallas que existían en el tiempo de Jesús. En el siglo I después de Cristo, el área donde ahora se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro estaba efectivamente fuera de las murallas, en una zona que contenía canteras de piedra abandonadas y jardines privados. Esto coincide perfectamente con la descripción evangélica. Más convincente aún, las excavaciones debajo y alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro revelaron evidencia de una cantera de piedra del período del primer templo que había sido abandonada siglos antes de la época de Jesús. La roca caliza había sido cortada dejando formaciones irregulares y algunas áreas mostraban evidencia de haber sido usadas como tumbas excavadas en roca durante el período del segundo templo. Exactamente el tipo de tumba en la que los evangelios dicen que Jesús fue enterrado. Aún más fascinante, en 2016, un equipo de restauración obtuvo permiso por primera vez en siglos para abrir el edículo que cubre la supuesta tumba de Jesús. Cuando retiraron la placa de mármol que había cubierto la roca durante casi 500 años, encontraron debajo otra placa de mármol, esta de la época de las cruzadas. Y debajo de esa, finalmente expuesta después de siglos, estaba la superficie de roca caliza original, con evidencia clara de haber sido cortada y formada como una banca funeraria, exactamente el tipo de superficie donde un cuerpo habría sido depositado en una tumba judía del siglo I. Las pruebas de datación de mortero entre las capas de mármol confirmaron que la tumba había sido venerada continuamente desde al menos el siglo IV, consistente con la tradición constantiniana. Pero no todos aceptan la iglesia del Santo Sepulcro. En 1883, el general británico Charles Gordon propuso un sitio alternativo conocido ahora como la tumba del jardín o el Calvario de Gordon. Este lugar, ubicado fuera de las murallas modernas al norte de la ciudad vieja, presenta una colina rocosa con formaciones que, desde ciertos ángulos, se asemejan vagamente a un cráneo humano, lo que Gordon argumentó que explicaba el nombre lugar del cráneo. Cerca hay una tumba excavada en roca en un jardín tranquilo, que algunos protestantes evangélicos veneran como el sitio auténtico de la sepultura de Jesús. El sitio es serenamente hermoso, pacífico, y para muchos, peregrinos protestantes, representa un contraste bienvenido con la atmósfera, a veces caótica y comercializada de la iglesia del Santo Sepulcro. El problema es que la arqueología no respalda esta identificación en absoluto. La tumba en la tumba del jardín data del período del primer templo, siglos antes de Jesús, y la formación rocosa que supuestamente se asemeja a un cráneo es completamente natural, y la semejanza es, en el mejor de los casos, producto de imaginación piadosa. La vasta mayoría de los arqueólogos y eruditos bíblicos consideran que la iglesia del Santo Sepulcro es mucho más probable como el sitio auténtico. Pero aquí está la realidad incómoda que debemos enfrentar.
Incluso si hemos identificado el sitio general correcto, nunca podremos estar absolutamente 100% seguros de que este pedazo específico de roca es donde murió Jesús. No hay inscripciones contemporáneas. No hay evidencia forense que pueda vincular definitivamente este lugar con un evento específico hace 2000 años. Lo que tenemos es convergencia de tradición, geografía y arqueología. Tenemos una ubicación que estaba fuera de las murallas del siglo I. Tenemos evidencia de tumbas del período correcto. Tenemos una tradición de veneración que se remonta al menos 17 siglos. Tenemos detalles geográficos que coinciden con las descripciones evangélicas. Todo esto hace que la Iglesia del Santo Sepulcro sea el candidato más fuerte. Pero la fe y la certeza histórica son cosas diferentes. Puedes creer con absoluta convicción que Jesús murió y resucitó en este sitio. Puedes experimentar profunda emoción espiritual arrodillándote ante el altar del Gólgota o tocando la piedra de la supuesta tumba. Millones lo han hecho durante siglos, pero como ejercicio histórico, lo más honesto que podemos decir es esto. Si el Gólgota estaba donde dice la tradición, entonces sí, hemos encontrado el lugar donde murió Dios. Y si estaba en otro lugar, cercano que desde entonces ha sido construido, olvidado o destruido, entonces el sitio auténtico se perdió hace mucho tiempo, y lo que veneramos hoy es un símbolo poderoso en lugar de una ubicación verificable. Quizás, al final, esa distinción importa menos de lo que pensamos, porque el poder del Gólgota nunca estuvo en la roca específica donde se clavó una cruz, sino en lo que esa cruz llegó a significar para 1.000 millones de creyentes a través de los siglos. Las piedras son testigos silenciosos. El significado es lo que nosotros traemos a ellas. De todos los eventos narrados en la Biblia hebrea, pocos capturan la imaginación tanto como el Éxodo. Las imágenes son épicas. Millones de esclavos hebreos liberados de Egipto después de 10 plagas devastadoras, caminando a través del Mar Rojo, milagrosamente dividido mientras los carros del faraón se ahogan detrás de ellos, vagando 40 años por el desierto del Sinaí, alimentados por maná del cielo y agua de rocas, golpeadas, recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí, finalmente entrando a la tierra prometida como una nación forjada en el fuego del sufrimiento y la liberación divina. Es la narrativa fundacional del pueblo judío, el arquetipo de liberación que ha inspirado movimientos de liberación desde los esclavos africanos en América hasta los luchadores por la libertad en innumerables revoluciones. Y, sin embargo, a pesar de décadas de excavación arqueológica intensiva en Egipto, el Sinaí e Israel, a pesar de cientos de investigadores dedicando carreras enteras a buscar evidencia del Éxodo, la conclusión académica dominante es desconcertante y para muchos creyentes profundamente perturbadora. No existe evidencia arqueológica verificable de que el éxodo bíblico haya ocurrido como se describe. Ninguna. Los números son el primer problema. El libro de Éxodo afirma que aproximadamente 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto. Si sumamos familias enteras, estamos hablando de una población de, quizás, 2 a 3 millones de personas, moviéndose a través del desierto durante 40 años. Esta es una cifra demográfica masiva. Para contexto, la población total estimada de Egipto en esa época era de aproximadamente 3 a 4 millones. La idea de que Egipto perdió la mitad de su población en un solo evento y que esto no aparece en ningún registro egipcio es, francamente, imposible de sostener históricamente. Los faraones egipcios eran obsesivos en registrar sus logros y eventos significativos en inscripciones monumentales. Tenemos registros detallados de campañas militares menores, de construcciones de templos, de ceremonias religiosas. Pero no hay una sola inscripción egipcia que mencione las plagas, la pérdida masiva de población esclava o el ahogamiento del ejército del faraón en el mar. El papiro de Ipuwer, a veces citado por apologistas como evidencia de las plagas, en realidad describe calamidades sociales de un período completamente diferente siglos antes y no menciona nada específico del relato del Éxodo.
Luego está el problema del desierto mismo. 2 a 3 millones de personas vagando durante 40 años dejarían rastro arqueológico masivo. Campamentos, herramientas, cerámica, restos de fogatas, basureros, cementerios con miles de tumbas. Los arqueólogos han explorado sistemáticamente la península del Sinaí durante más de un siglo, mapeando cada cueva, cada wadi, cada sitio posible de asentamiento antiguo. Equipos israelíes excavaron extensamente después de que Israel ocupara el Sinaí entre 1967 y 1982, específicamente buscando evidencia del éxodo. Encontraron abundante evidencia de pequeñas poblaciones nómadas del período correcto, restos de minas egipcias de turquesa, fortalezas egipcias a lo largo de las rutas comerciales. Pero nada, absolutamente nada que sugiera la presencia de una población masiva de israelitas vagando por el desierto durante décadas. El arqueólogo israelí Israel Finkelstein, uno de los principales expertos en arqueología bíblica, es contundente en su evaluación. La conclusión, que puede herir sentimientos religiosos, es que el éxodo bíblico no ocurrió de la manera descrita en la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos con esta ausencia de evidencia? Algunos creyentes argumentan que 40 años es tiempo suficiente para que la evidencia material haya sido completamente erosionada o destruida por condiciones del desierto. Pero esto no es convincente. Hemos encontrado campamentos beduinos del mismo período que duraron solo semanas o meses. Hemos encontrado evidencia de pequeñas caravanas comerciales que pasaron una sola vez por rutas del desierto. La idea de que 2 millones de personas no dejaron nada es arqueológicamente insostenible. Otros apuntan a sitios específicos mencionados en la narrativa del Éxodo, argumentando que estos confirman la historicidad básica. Pero aquí surge otro problema. Muchos de los sitios mencionados en los libros de Éxodo y Números o no existían en el período supuesto del Éxodo, alrededor de 1200 a.C., o no coinciden geográficamente con las descripciones. Por ejemplo, Éxodo menciona que los israelitas construyeron las ciudades de almacenamiento de Pitom y Ramesés para el faraón. Ramesés es claramente nombrada por el faraón Ramsés II, quien reinó en el siglo XIII a.C., lo que ayuda a fechar el relato. Pero las excavaciones de estos sitios no muestran evidencia de destrucción súbita o abandono masivo que coincida con un éxodo de trabajadores esclavos. Existe, sin embargo, un fragmento de evidencia arqueológica egipcia que es indiscutiblemente relevante: la estela de Merneptah. Esta inscripción de granito negro de más de 2 metros de altura, fechada alrededor del año 1208 a.C., fue erigida por el faraón Merneptah para celebrar sus victorias militares. Entre las listas de pueblos y lugares conquistados aparece una línea crítica: Israel está devastado, su simiente no existe. Esta es la mención más antigua conocida de Israel en cualquier texto fuera de la Biblia. Y nos dice algo extraordinariamente importante. Para el año 1208 a.C. existía una entidad identificable como Israel en la tierra de Canaán, lo suficientemente significativa como para que el faraón egipcio la mencionara. El determinativo jeroglífico usado para Israel indica que era un pueblo o grupo étnico más que una ciudad-estado o reino establecido. Esto sugiere que en el siglo XIII a.C. había israelitas en Canaán, pero aún no habían formado una monarquía centralizada. Esto coincide con el período que la Biblia describe como la época de los jueces, después de la conquista supuesta, pero antes del establecimiento de la monarquía bajo Saúl y David. Entonces, ¿qué podemos concluir realmente? La evidencia arqueológica no respalda un éxodo masivo de 2 millones de personas. Pero la evidencia sí sugiere que alrededor del siglo XIII al XII a.C. surgió una población distintiva en las tierras altas de Canaán que eventualmente se autoidentificó como Israel. Los arqueólogos han documentado cientos de pequeños asentamientos nuevos que aparecen en esta región durante este período, comunidades agrícolas que compartían ciertas características culturales distintivas, no comían cerdo,
A diferencia de cananeos y filisteos, usaban cisternas excavadas en roca para recoger agua de lluvia y construían casas según un patrón arquitectónico distintivo conocido como casa de 4 habitaciones. Estos podrían ser los primeros israelitas, pero no parecen ser inmigrantes externos que llegaron en masa desde Egipto. Parecen ser población local cananea que gradualmente desarrolló una identidad distintiva. Entonces, ¿el Éxodo es completamente ficción? No necesariamente. Muchos eruditos ahora proponen lo que se llama la hipótesis del grupo pequeño. Sugieren que quizás un grupo relativamente pequeño de semitas que habían sido esclavizados en Egipto logró escapar, quizás durante un periodo de agitación política en Egipto, y que este grupo llevó consigo la memoria de su liberación a Canaán. Allí, su historia de escape milagroso se convirtió en la narrativa fundacional adoptada por una confederación tribal más grande que se estaba formando en las tierras altas. La historia creció con el tiempo, los números se amplificaron, los detalles se elaboraron, hasta que un escape de quizás cientos o miles se transformó narrativamente en la liberación de millones. Esta interpretación permite tanto respeto por la evidencia arqueológica como apreciación por el poder de la narrativa del Éxodo. Las mejores historias no son necesariamente las literalmente verdaderas, sino las que capturan verdades más profundas sobre identidad, sufrimiento, esperanza y liberación. El Éxodo bíblico, independientemente de su historicidad literal, se convirtió en el mito fundacional que definió la autocomprensión judía durante 3000 años. Es la historia que recordamos en cada Pascua, que citamos en cada movimiento de liberación, que invocamos cada vez que enfrentamos opresión. Su poder no depende de que cada detalle sea arqueológicamente verificable. Depende de que capture algo verdadero sobre la condición humana, sobre el anhelo de libertad, sobre la experiencia de opresión y la esperanza de liberación. Las rutas a través del Sinaí permanecen en silencio. Las rocas no hablan de Moisés. Las arenas no guardan huellas de millones. Pero la historia del Éxodo resuena con estruendo a través de milenios, proclamando que los esclavos pueden ser liberados, que lo imposible puede hacerse posible, que un pueblo puede nacer no de tierra sino de prueba compartida y esperanza común. Y quizás esa verdad narrativa es al final más poderosa que cualquier evidencia que podamos excavar de la tierra. Al este de Jerusalén, en la ladera del Monte de los Olivos, se encuentra un complejo de cámaras funerarias excavadas en roca conocidas colectivamente como las tumbas de los profetas. La tradición local afirma que este sitio contiene los restos de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, las últimas voces proféticas del período del Segundo Templo, antes de que, según la tradición judía, el espíritu de profecía cesara en Israel. Peregrinos judíos, cristianos y musulmanes han venerado este lugar durante siglos, descendiendo por escaleras estrechas hacia las cámaras subterráneas húmedas para orar junto a los nichos funerarios que supuestamente contienen los huesos de aquellos que alguna vez hablaron con la voz de Dios. Hay solo un problema con esta veneración tradicional. Las tumbas probablemente no contienen a ningún profeta. De hecho, probablemente nunca lo hicieron. Las excavaciones y análisis arqueológicos han fechado el complejo al período bizantino, alrededor del siglo V después de Cristo, más de 900 años después de que estos profetas supuestamente vivieron y murieron. Lo que los peregrinos veneran no son tumbas auténticas del siglo V antes de Cristo, sino una instalación funeraria mucho posterior, posiblemente creada por monjes cristianos o identificada por tradición piadosa local como el lugar de descanso de estos profetas sin ninguna base histórica real. Este patrón se repite una y otra vez en Tierra Santa. En Hebrón se encuentra la Cueva de los Patriarcas, una enorme estructura conocida en árabe como el Haram el-Ibrahimi, que supuestamente contiene las tumbas de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. El sitio es uno de los lugares más sagrados del judaísmo y también venerado por musulmanes y cristianos. El edificio que la cubre, construido por Herodes el Grande hace 2000 años con bloques de piedra masivos similares a los del muro del templo, es innegablemente antiguo e impresionante.
pero nunca se ha permitido ninguna excavación arqueológica dentro del sitio para verificar si realmente contiene sepulturas de la Edad del Bronce que coincidan con el período tradicional de los patriarcas. Las tensiones religiosas y políticas hacen imposible cualquier investigación científica. Estamos reducidos a confiar en tradiciones que se remontan siglos, pero que carecen de verificación independiente. En la ciudad de David, en Jerusalén, existen varias tumbas monumentales excavadas en roca que la tradición local ha atribuido variosamente a diferentes figuras bíblicas. Ninguna de estas atribuciones resiste el escrutinio arqueológico serio. Las tumbas generalmente datan de períodos que no coinciden con los individuos a los que se atribuyen o muestran estilos arquitectónicos inconsistentes con las fechas tradicionales. Lo que todo esto revela es una práctica antigua y comprensible de descubrir o designar sitios sagrados basándose en tradición, necesidad devocional o interés económico, más que en evidencia histórica verificable. En los períodos bizantino y medieval, cuando el peregrinaje a Tierra Santa se convirtió en una industria masiva, había tremenda presión para identificar lugares específicos asociados con figuras y eventos bíblicos. Los peregrinos querían sitios tangibles que visitar, lugares donde pudieran tocar la historia sagrada. Las comunidades locales, tanto cristianas como judías como musulmanas, tenían incentivos para designar ciertos lugares como asociados con figuras veneradas. Esto atraía peregrinos, lo que traía comercio, dinero, prestigio. Con el tiempo, estas identificaciones se solidificaban en tradición hasta que se volvían indiferenciables de hechos históricos en la mente de los creyentes. El problema fundamental es que los personajes bíblicos más antiguos, particularmente las figuras del período de los patriarcas y los profetas, vivieron, si vivieron, hace tanto tiempo que es extraordinariamente difícil vincular con certeza cualquier estructura física específica con ellos. No tenemos registros contemporáneos de dónde fueron enterrados. Las inscripciones identificativas no existían o no han sobrevivido. Las tumbas no contenían artefactos grabados con nombres. Todo lo que tenemos son textos bíblicos que mencionan ocasionalmente lugares de sepultura y luego, siglos o milenios después, tradiciones que afirman haber preservado el conocimiento de estos sitios. Consideremos la tumba de Raquel, ubicada en el camino entre Jerusalén y Belén. Génesis afirma que Raquel, la esposa favorita de Jacob, murió al dar a luz a Benjamín y fue enterrada en el camino a Efrata, que es Belén. El sitio tradicional ha sido venerado durante siglos y ahora está encerrado en una estructura fortificada debido a su ubicación en una zona de conflicto. Pero los arqueólogos señalan que la estructura actual data principalmente del período otomano del siglo XIX, construida sobre restos bizantinos y de las cruzadas. No hay evidencia arqueológica de una tumba de la Edad del Bronce en el sitio. Esto no significa necesariamente que Raquel no esté enterrada en algún lugar de esa área general, solo que no podemos verificar que este sitio específico sea auténtico. O consideremos la tumba de José, cerca de Nablus, en Cisjordania, otro sitio de extrema sensibilidad religiosa y política. Josué capítulo 24 afirma que los huesos de José, llevados desde Egipto durante el Éxodo, fueron finalmente enterrados en Siquem, en la porción de campo que Jacob compró. El sitio tradicional ha sido escenario de violencia repetida entre colonos israelíes que lo veneran y palestinos que lo rodean. Arqueológicamente, la estructura visible es mucho más reciente que el período del Éxodo, y no hay manera de verificar si alguna vez contuvo restos del José bíblico, asumiendo que José fue una figura histórica real, lo cual algunos académicos cuestionan. Lo que estas tumbas vacías o no verificables nos revelan es algo profundo sobre la naturaleza de la memoria histórica y la necesidad humana de espacios sagrados tangibles. No es suficiente leer sobre Abraham en un texto. Queremos ir a donde Abraham está enterrado. Queremos tocar la piedra sobre la tumba. Queremos sentir una conexión física con el pasado sagrado. Esta necesidad es tan poderosa que crea sus propios sitios sagrados, independientemente de la autenticidad histórica. Y quizás, para el creyente, la autenticidad histórica importa menos que la autenticidad espiritual de la experiencia.
Si orar en la supuesta tumba de un profeta te conecta con tu tradición religiosa, si la experiencia es transformadora y significativa, ¿importa realmente si los huesos debajo de la piedra son del siglo V antes o después de Cristo? Para el historiador, para él, absolutamente importa. Para el devoto, quizás no. Esta tensión, esta diferencia fundamental en lo que constituye verdad, es lo que hace que la arqueología de Tierra Santa sea tan fascinante y tan contentida. Estamos excavando no solo en tierra, sino en capas de fe, en siglos de devoción, en identidades construidas sobre la conexión con lugares sagrados. Cuestionar la autenticidad de estos sitios no es simplemente un ejercicio académico neutral. Es percibido, con razón, como un ataque a la legitimidad de tradiciones religiosas milenarias. Entonces, ¿los profetas de Israel yacen en algún lugar bajo las colinas de Jerusalén? Casi con certeza, si fueron figuras históricas reales, murieron y fueron enterrados en algún lugar. Pero ¿dónde exactamente? Y si alguna de las tumbas que veneramos hoy realmente contienen sus restos, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Las tumbas se han perdido. Fueron destruidas por invasiones y conquistas sucesivas, fueron olvidadas a medida que generaciones pasaban sin marcar la ubicación exacta. Y luego, siglos después, cuando la necesidad de sitios sagrados creció, nuevas tumbas fueron designadas, tradiciones fueron inventadas o transmitidas con sinceridad, pero sin base verificable, y los fieles comenzaron a peregrinar a lugares que quizás nunca tuvieron conexión con las figuras que supuestamente honraban. Esto no disminuye la sinceridad de su devoción. No invalida las experiencias espirituales auténticas que la gente ha tenido en estos sitios, pero sí nos recuerda que la historia y la fe son cosas diferentes, que operan según diferentes estándares de evidencia, que buscan diferentes tipos de verdad. Y en Tierra Santa, donde cada piedra está saturada de ambas, navegar entre ellas requiere humildad, honestidad y la capacidad de sostener simultáneamente respeto por la devoción religiosa y compromiso con la integridad histórica. Las tumbas permanecen vacías o llenas, identificadas o anónimas, y los peregrinos continúan viniendo, buscando conexión con voces que una vez proclamaron la palabra de Dios, esperando que quizás, en estas piedras antiguas, algo de ese espíritu profético aún persista. Hemos viajado juntos a través de 2000 años de historia enterrada, caminando entre ruinas que guardan secretos, tocando piedras que una vez fueron testigos de lo imposible o de lo profundamente humano. Desde las cuevas polvorientas de Qumrán, donde un pastor beduino descubrió voces silenciadas del pasado, hasta las murallas caídas de Jericó que desafían explicación simple. Desde la ciudad calcinada junto al Mar Muerto que arde aún en la memoria colectiva, hasta el cofre de oro perdido que simboliza la conexión tangible entre lo divino y lo terrenal. Hemos estado ante las piedras de Poncio Pilato que confirman que los evangelios ocurren en un mundo histórico real, y hemos buscado en vano la tumba del rey más grande de Israel. Hemos contemplado las múltiples reclamaciones del lugar donde murió Dios, hemos seguido rutas del desierto que no guardan huellas de millones, y hemos visitado tumbas que quizás nunca contuvieron a los profetas que pretenden honrar. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Quizás lo más importante es que la historia y la fe son compañeras complejas, a veces aliadas, a veces en tensión, pero siempre entrelazadas en Tierra Santa de maneras que desafían separación simple. La arqueología ha confirmado aspectos de la narrativa bíblica que alguna vez fueron considerados puramente míticos. Sí, existió un David. Sí, hubo un Poncio Pilato. Sí, Jericó fue destruida violentamente. Sí, hubo israelitas en Canaán en el siglo XIII a.C. Pero la arqueología también ha problematizado complicado y a veces directamente contradicho elementos de la narrativa tradicional. Los números del Éxodo no pueden ser literalmente precisos. El templo de Salomón, si existió como se describe, no puede ser verificado. La tumba de David permanece perdida. El Arca de la Alianza podría no haber existido nunca o haberse perdido tan completamente que ninguna búsqueda la encontrará. Pero aquí está lo notable, lo verdaderamente asombroso.
Estas incertidumbres históricas no han disminuido el poder de estas historias. Los manuscritos del Mar Muerto siguen revelándonos la diversidad y complejidad del judaísmo antiguo. La historia de Sodoma todavía nos confronta con nuestra fragilidad ante fuerzas cósmicas que no controlamos. La búsqueda del arca continúa porque representa nuestro anhelo de certeza divina en un mundo de ambigüedad. El Templo de Salomón sigue siendo el símbolo de un pasado glorioso que define identidades en el presente. David permanece como arquetipo del líder imperfecto elegido por Dios. Las murallas de Jericó nos recuerdan que a veces lo imposible parece haber ocurrido. Pilato nos confronta con la banalidad del poder que ejecutó a un hombre que cambió el mundo. El Gólgota, donde quiera que esté realmente, marca el momento en que, según millones, Dios murió para redimir a la humanidad. El éxodo histórico o amplificado sigue siendo la narrativa definitiva de liberación. Y las tumbas de los profetas, auténticas o no, siguen siendo lugares donde la gente busca conexión con voces que una vez hablaron por Dios. Las personas que vivieron estos eventos o cuyas historias se transformaron en estos relatos eran profundamente humanas. Eran pastores que arrojaban piedras en cuevas sin saber que cambiarían la historia. Eran habitantes de ciudades prósperas que no tenían idea de que un cometa se acercaba. Eran sacerdotes que escondieron sus textos más sagrados, esperando regresar pero nunca pudieron. Eran reyes que construyeron templos tanto para Dios como para su propia gloria. Eran gobernadores romanos que tomaban decisiones políticas calculadas sin comprender sus consecuencias eternas. Eran esclavos que soñaban con libertad y profetas que gritaban advertencias que pocos querían escuchar. Eran humanos con esperanzas y miedos, ambiciones y dudas, fe y escepticismo, exactamente como nosotros. Y aquí estamos nosotros, milenios después, todavía excavando sus ruinas, todavía buscando sus artefactos, todavía debatiendo sus historias. Porque en estas piedras antiguas buscamos respuestas a las preguntas más profundas. ¿De dónde venimos? ¿Qué creían nuestros antepasados? ¿Interviene lo divino en la historia humana? ¿Cuánto de lo que consideramos sagrado es historia verificable y cuánto es memoria transformada en mito? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y quizás eso es exactamente como debe ser. Porque los misterios que persisten son los que nos mantienen buscando, excavando, cuestionando, maravillándonos. Tierra Santa permanece como testigo silencioso, sus piedras guardando secretos que revelan solo parcialmente incluso a los investigadores más dedicados. Bajo cada capa de tierra hay otra capa de historia esperando. Dentro de cada cueva sellada podría haber textos que revolucionarían nuestra comprensión. Bajo cada tel sin excavar podrían yacer respuestas a misterios milenarios. O quizás no. Quizás algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, algunas preguntas diseñadas para permanecer sin respuesta, algunos misterios preservados precisamente porque su ausencia de resolución es lo que les da poder. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un buen like y suscribirte para no perderte nada.